Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, Yarrión. Desde Ciudad de México, Nolosí. Buenas tardes, queridos amigos de Nave Nodriza. Nos encontramos nuevamente en un capítulo más. Como siempre, nos acompaña desde México nuestro querido amigo Nolosí. ¿Cómo estás, Nolosí? ¿Qué tal, Yarriot? Con el gusto de saludarte, saludar a toda la gente que nos escucha en este nuevo episodio de Nave Nodriza. Muy contento, Yarriot, porque mientras preparábamos este capítulo, justamente comentábamos el último episodio que transmitimos sobre el caso de Rosa Lotti, este interesante caso con encuentros con humanoides que tuvo muy buena recepción gracias a toda la gente que estuvo escuchándonos en las diferentes plataformas que tiene la nave, Spotify, YouTube sobre todo. Así que bastante contento por esa situación, Yarriot. Mucha gente también, ojo, uniéndose a la nave. No sé si recuerdas que en el último capítulo mencionábamos que faltaban muy poquitos tripulantes para llegar a los 1000. Estamos ahí a un par de tripulantes que se unan. El espacio es muy grande, así que la idea es seguir no solo llegando a los 1000 suscriptores, que es una cuestión simbólica para la nave, sino que siga habiendo gente que se sume a este proyecto. Así que desde ese punto de vista, Yarriot, muy contento con lo que ha sucedido en las últimas semanas y también la interacción con la gente. Muchos comentarios en la caja de comentarios, tanto de YouTube como de Spotify, así que muchas gracias por eso a todos quienes tienen interacción con la nave. Exactamente, mi querido Nolosí. Comenzando un nuevo capítulo. Bueno, como habíamos dicho en un programas anteriores, ¿cierto? Existían nuevas sorpresas en las cuales hemos estado trabajando. Una de ellas, la van a conocer el día de hoy, es que subamos, digamos, al relato un nuevo formato. Así que espero que a ustedes les guste. Este es un formato en donde la IA nos acompañará, así que ahí estaremos a todos ustedes mostrándoles el capítulo en voz de, bueno, este nuevo compañero, ¿cierto? Este compañero virtual que se une a la nave. Por otra parte, está de más decir, agradecerles a todos ustedes por la sintonía anterior. Como bien decía Nolosí, el capítulo de Rosa Lotti ha sido un capítulo con hartas escuchas, por ende ha sido un éxito bastante grande, así que muchas gracias por ello. Así que, mi querido Nolosí, vamos a comenzar entonces con este programa en la voz, ¿cierto?, de este nuevo invitado. El 31 de agosto de 1967, a las 10:30 de la mañana en Cusack, Francia, un pequeño pueblo en la meseta de Cantal, uno de los casos más intrigantes de ovnis y seres extraterrestres jamás registrados, ocurrió. François de Pleuch, de 13 años, y su hermana Anne-Marie, de 9 años, cuidaban una manada de vacas cerca de su casa. Las vacas, que pastaban silenciosamente, comenzaron a aullar e inquietarse. François escaló un montón de rocas para tener una mejor vista de la manada, y entonces vio algo que lo dejó profundamente impresionado. Había 4 seres extraños que medían entre 1 metro y 1,20 metros de altura, con una ligera diferencia de altura entre ellos. Estas criaturas eran raros, con cabezas alargadas, cráneo puntiagudo, nariz puntiaguda y barbillas afiladas. Sus brazos eran más largos de lo normal y sus piernas eran delgadas y cortas. Llevaban un traje brillante, como un buzo. Junto a ella había una enorme y brillante esfera que era difícil de ver. Era perfecto, de unos 5 metros de diámetro, y tenía un color plata que brillaba muy bien. Una de las criaturas estaba inclinada, haciendo algo en el suelo, mientras la otra sostenía un objeto que reflejaba el sol como un espejo. Bastante interesante esta parte del relato que acabamos de escuchar, Yarriot, y que estamos compartiendo con todos nuestros podcast escuchan, en este caso de Cusack, en Francia. Lo primero que sorprende, lo primero que llama la atención, al menos, Yarriot, en el primera parte del relato, es como estamos hablando de niños, siempre la mirada de un niño respecto al encuentro con lo extraordinario, con las entidades propiamente, estas 4 entidades a las que hace referencia el relato, es bien interesante porque la mirada siempre dista mucho de ciertos aspectos característicos que pudieran tener un poco más de fantasía tal vez que la que podría mencionar en un inicio un adulto o una persona mayor.
Es como la primera impresión o lo primero que uno pensaría al momento de investigar un caso como este. Sin embargo, Jared, yo no es, en este primer caso, en este primer relato, no encuentro características demasiado fantasiosas, por decirlo así. O sea, es un relato bastante clásico, que de alguna manera también hay que mencionar que se enmarca dentro de la oleada del 54 que hemos mencionado en otros capítulos con otros casos en Francia, específicamente. Entonces era un tiempo bastante fértil, digamos, respecto a este tipo de relatos y una oleada que duró bastantes años. Lo que más me llama la atención justamente es ese primer relato, que aunque, claro, ya tiene esa característica de lo ambiguo de pronto de lo que implica este tipo de relatos, que más adelante incluso también entraremos un poco a analizar cuál es la percepción que tuvieron ellos, los niños propiamente, desde su mirada, pensando tal vez que podrían ser también otros niños que estaban ahí en la zona. Me llama la atención cómo la descripción más puntual que hacen esa de este caso, llama la atención. Por ejemplo, narrando cómo esto es uno de estos humanoides o estas criaturas estarían de alguna manera teniendo interacción con el suelo, con el aspecto, haciendo interacción directamente con el pasto, tratando de pronto de a lo mejor recoger algo. Incluso se narra que tendría algún objeto en la mano, uno de estos seres, tratando a lo mejor de poder interpretarse como una recolección de datos, digamos, por decirlo de alguna manera, para investigar propiamente el suelo de esa localidad. Creo que ese primer aspecto, el aspecto rural, el aspecto de que sean niños y que se produzca en una zona tan alejada de la ciudad, de las grandes ciudades, me parece que es lo primero que yo destacaría de este caso, yo creo. Exacto. Bueno, las descripciones de por sí son bastante claras, son descripciones que de alguna forma hemos escuchado en otros tipos de roles de caso, en donde se habla de ciertos buzos, de ciertas características morfológicas, si se quieren, en donde, son seres pequeños. De hecho, si mal no recuerdo, el mismo caso anterior que revisamos, en donde también aparecían, digamos, seres bastante diminutos, pequeños, en este caso son un poquito más ágiles, al menos por lo que se puede entender, y habían ciertas características en cuanto a la forma de sus cráneos. Y llama la atención desde el punto de vista que es muy fácil también caer en, sobre todo el tema de los puntiagudos, ¿cierto? De los cascos, de las cabezas, caer, digamos, en historias de duendes, ¿cierto? De hecho, evoca mucho y es muy congruente a lo mejor con estos casos en donde de alguna manera este tipo de visiones podrían aparecer. Lo otro también que llama mucho la atención es el tema de cómo definen la nave o el objeto que se encuentra, digamos, parado, que es esta forma brillante, plateada, que de alguna manera también tiene mucho de actual. O sea, yo recuerdo al menos que los casos hoy día, cuando hablamos de ovnis, ¿cierto? No hay, las historias no gozan de tanto detalle, no gozan de tanto de una estructura como tan detallada o con muchas formas, sino que son superficies lisas, superficies en donde no aparecen, digamos, temas como, no sé, tornillos, como tuercas, sino que simplemente son superficies lisas, brillantes, muy brillantes, y que en muchos casos están brillando. De hecho, la gran mayoría de las imágenes que hoy día se ven de ovnis evocan, digamos, este tipo de imágenes. Entonces, por ende, al menos con lo que respecta, digamos, a las imágenes ufológicas actuales, está muy, muy a la vanguardia. O sea, no tiene, digamos, esa suerte como de visión más clásica y más elaborada de otros casos. Exactamente, Jarry, un caso que se hace mucho más misterioso, una mirada bastante interesante que tienen estos personajes, estos niños que tuvieron este encuentro con lo extraño y que seguiremos analizando más adelante también con algunas sorpresas que les tenemos preparados para todos ustedes. Así que, sin más, Jarry, sigamos adelante analizando este caso, Cusack en Francia. François pensó que eran niños, como él, hasta que notó algo extraño en ellos. Aún así, la idea de que eran niños jugando era más fuerte, y él gritó: ¿Vienes a jugar con nosotros? Las criaturas se volvieron hacia él y lo miraron fijamente. Fue entonces cuando François se dio cuenta de que eran realmente raros. De repente los seres comenzaron a levitar hacia la esfera. Uno a uno, volaron verticalmente y se hundieron de cabeza en la superficie plana de la esfera, como si estuvieran siendo absorbidos por ella. El último de ellos, después de sumergirse en la esfera, reapareció repentinamente, regresó al suelo, recogió un objeto que había sido dejado atrás y, sin dudarlo, levitó nuevamente hacia la esfera, sumergiéndose de nuevo en su brillante superficie.
La esfera salió en espiral, emitiendo un silbato agudo y suave que parecía vibrar en el aire, mientras su luz se intensificaba, iluminando el campo circundante. De repente, el sonido se detuvo y la esfera se disparó hacia el noroeste, dejando a las vacas inquietas, ladrando y corriendo en círculos, mientras el perro Médor ladraba frenéticamente, mirando al horizonte como si quisiera seguirla. François y Anne-Marie estaban completamente sorprendidos y horrorizados por lo que habían visto. Corrieron hacia el rancho, gritando y llorando. Al llegar, alertaron a su padre sobre el fenómeno, quien inmediatamente se puso en contacto con la policía. Los oficiales llegaron a la escena y comprobaron que había un fuerte olor a azufre en el aire y marcas en la hierba, como si algo hubiera aterrizado allí. Bueno, sin duda, mi querido Nolosí, ahí el caso ya toma ribetes, si se quiere, un poquito más, o sigue manteniendo, digamos, aspectos como mucho más actuales con respecto a lo que nosotros hemos visto. Se repite el tema del olor a azufre, que lo hemos visto en un caso brasileño de un humanoide, no me recuerdo en este momento, no sé si tú te acuerdas, Nolosí, en donde este olor a azufre vuelve a aparecer, que es un olor... Puede ser Colares, me parece. Colares, exacto. Exacto, el caso de Isla Colares parece que este ser, cierto, que era de piel roja, media rojiza, ocre, que tenía unas protuberancias, digamos, en la cabeza y ojos rojos, que fue bastante bullado, digamos, en algún momento. Por otra parte también... Varguiña, perdón. Varguiña. Ya, Varguiña, perfecto. Y por otra parte también está el tema de, bueno, este zumbido que emite la nave. Todas las características que tiene este caso, a pesar de lo antiguo que es y de producirse, digamos, en un momento histórico determinado, tiene características, diríamos que muy actuales, y me cuesta, como habíamos comenzado, ¿cierto?, creer que sea como una suerte como invención de los chicos. Me explico, estamos hablando igual de ciertas características que son muy propias de estos tiempos. O sea, yo sé que a rato una de las críticas que siempre se le hace a la ufología es que de alguna manera la ufología como que suele no avanzar, en el sentido de que a pesar de que ha pasado mucho tiempo de historia ufológica, no hemos mantenido, ¿cierto?, los mismos ribetes, por así decirlo, pero sin embargo, hoy en día, escuchando esta historia, tiene mucho de actual. O sea, es muy concordante, digamos, con experiencias que ya hemos visto, leído, y por los tiempos que se veían ahí, por la característica de los chicos, no creo que hayan estado en contacto con bibliografía, películas o sonidos que de alguna forma hubiesen, digamos... Como que lo contaminen, ¿no? Exactamente, que hubiesen ayudado en la formación de este relato. No sé qué te parece a ti, Nolosí. Totalmente, Jerry, totalmente. De hecho, me recojo ese pensamiento que dices tú, que me parece bastante plausible, que es justamente cómo los relatos, el relato en este caso, tiene mucho componente de relatos actuales o relatos que vinieron más cerca de los 80, 90, que estamos hablando de un caso apenas pasada la década de los 60. El contexto de estos niños en una zona rural, más bien campesina, haría denotar un poco, bueno, más adelante vamos a tener también un poco ese análisis de nuestro invitado que tenemos en este caso, donde, por ejemplo, autores como Antonio Rivera ponía el foco en justamente en la veracidad que tenía este tipo de relato, o este relato en particular, por venir de quién venía, realmente, ¿no? Se hacía, de hecho, ahí también un paralelo con otros casos que son también muy emblemáticos no solo de la ufología, sino también de todo el misterio que incluye los casos de este tipo. Más adelante lo vamos a reconocer y lo vamos también aquí a compartir en el capítulo, pero respecto a eso sí, me parece bien interesante, como mencionas tú, que las características son muy actuales de alguna forma, no solo en cuanto al objeto, ¿no?, esta esfera, sino que al tema también de cómo estaban vestidos también estos niños, las características. Hay una característica en especial que mencionaba el relato que compartimos recién, Yarriot, que tiene que ver, eso yo no lo había escuchado, no recuerdo al menos haberlo escuchado en algún otro relato, ni de los que hemos compartido aquí en el podcast, ni en algún otro que yo tenga memoria, que es esta especie como si se hubiese mimetizado un poco el humanoide con la nave, porque narra que la forma de estos niños de observar, bueno, ahí entran de hecho ya directamente en pánico,
De hecho, me recordó también un poco a Voronezh. Voronezh, Por la reacción de los en el niños. caso exacto de la escuela Ariel también, que es esta mirada más digamos, más infantil tal vez del tema, infantil desde la edad directamente, pero sí de cómo narra hasta un momento ya determinado, cuando el fenómeno se presenta ya con un atisbo realmente diferente, ¿no? Porque en un inicio ellos pensaban que podían ser otros niños directamente con los que estaban interactuando. Ahí recién ocurre esta especie de caos, ¿no? Esta especie de terror en los testigos. Pero para no desviarme del tema, esto de que narra cómo el humanoide entra a la nave directamente como por abajo de ella, prácticamente como si la traspasara. Eso me llamó bastante la atención, porque incluso eso me hizo recordar un poco y retrotrayéndonos a lo que son los casos de hoy en día, de cómo se narra que los objetos que se han visto, sobre todo que han sido grabados por naves norteamericanas, tienen esta característica de donde se pueden mover en diferentes condiciones, tanto en el aire como por el mar. En este momento olvidé el concepto, pero esta idea de que el objeto como tal podría tener justamente la capacidad de poder transportarse en distintas formas, y esto de que los humanoides, de este caso de Anna-Marie y de François en Cusack, hayan notado cómo los humanoides uno a uno, las criaturas uno a uno, fueron volviendo a la nave directamente, accediendo a ella sin entrar por una compuerta. Yo nunca había escuchado esta característica, me parece muy muy relevante. Y también, nuevamente, como yo mencionaba en el bloque anterior de mi locución, Yarriol, justamente también cómo este humanoide también vuelve, como si se le hubiera olvidado algo, algún objeto. Eso también lo hemos notado en otros casos, para regresar con un objeto que se le había quedado en el piso y en el pasto, vuelve, lo recoge y se introduce a la nave. Eso me parece también muy muy interesante. Y aquí, Yarriol, se abre hablando de compuertas, precisamente, se abre una discusión que podría dar también para incluso un nuevo capítulo, un capítulo desde cero, que sería la mirada que tienen los niños respecto al encuentro ufológico. ¿Cuáles son los matices? ¿Hay realmente matices muy marcados, muy diferentes? ¿Se puede confiar, no sé si ciegamente sea la palabra, pero que ese sea una característica que dé mayor credibilidad a un relato ufológico? Es una pregunta que queda ahí abierta, Yarriot, y que en este caso se hace muy presente porque diferentes ufólogos, como veremos más adelante, investigadores muy reconocidos, han dado su opinión y mirada al respecto, lo cual causa también un debate bien importante. De todas maneras, es verdad, o sea, esta característica es verdad que aparece en el relato, es bien particular y sí, efectivamente es muy interesante al momento de ver acerca de la materialidad del objeto. Acá los chicos de alguna manera describen o prestan, digamos, esa atención, lo cual sí, o sea, no lo había tomado, no lo había considerado, me parece, digamos, una apuesta o una observación bastante interesante para este tipo de relato. Bueno, entonces vamos a seguir escuchando la última parte de este interesante relato. En los días siguientes, François, Anne-Marie y otros testigos comenzaron a mostrar extraños síntomas como ojos llorosos, sensibilidad a la luz y al sueño inquieto. Años después, en 1978, la investigación de Gay-Pan confirmó que las descripciones de los testigos continuaron en perfecta coherencia con las de 1967, dejando muchas preguntas sin respuesta sobre lo que realmente sucedió ese día. Bastante interesante, Yarriot, la finalización que se le da a este relato que estamos compartiendo el día de hoy, justamente con lo que implicó por las autoridades la investigación. Nuevamente tenemos este caso en uno de los casos que podríamos enmarcar como los no resueltos, como uno de los casos más que verídicos así, a ciencia cierta, digamos, que quedan como no resueltos, como que no se le puede dar un cierre total desde el punto de vista de que, por ejemplo, los datos que se fueron encontrados en cuanto a las huellas dejadas en el lugar, la observación de la policía, la toma también de las declaraciones de los niños, que, como bien decía el relato, años después fue nuevamente verificada y encontraron
que prácticamente no se había movido ningún ápice de todo lo que había ocurrido y todo lo que habían narrado años antes, había estado prácticamente sin ningún cambio. Eso deja o da pie prácticamente para comenzar a empezar a deducir de alguna forma que el caso estaba sustentado de manera clara. También es interesante, Jarriot, notar en este caso, los franceses realmente en este sentido se toman bastante en serio las cosas, por decirlo así, porque, como bien dice el relato, es el JPAN, que es una de las instituciones que está vinculada a la Agencia Espacial Francesa, que justamente el cometido de ellos es investigar los fenómenos aeroespaciales y también los fenómenos no identificados, como son los encuentros con OVNI o las observaciones OVNI. Se hizo parte de esta investigación una entidad gubernamental, una entidad con todas las credenciales, que, como bien digo, se hizo parte de la investigación años después y le dio, digamos que credibilidad a la investigación, al relato, y sustentó entonces sobre todo bajo las descripciones que se mantuvieron años después, como un caso que tenía sustento. Ahí, insisto, como yo mencionaba hace rato, Jarriot, mucha polémica también por lo que algunos ufólogos también, más bien del corte más escéptico, también encontraron o narraron o pudieron investigar respecto a lo que fue este caso, precisamente o más específicamente respecto a la observación, dando pie a que la observación inicial de estos niños en Francia habría sido completamente distinta a la que se narró originalmente. Esto, Jarriot, lo vamos a compartir todos ustedes con unos relatos que nos hizo favor de colaborar nuestro buen amigo Sergio Sánchez, investigador chileno, realizador de la saga de Érase una vez en Omnilandia. Cabe señalar que es muy muy recomendable toda su investigación, que está muy empapado justamente sobre la casuística francesa. En este caso, Jarriot, nos comunicamos con él y nos hizo el favor ahí de entregarnos datos nuevos justamente, no solo al caso y a las características iniciales que nosotros mencionamos, sino que también a miradas de otros ufólogos y expertos que encontraron nuevos datos que hacen todavía más enigmático este caso, así que lo estaremos agregando también aquí al final del capítulo para que ustedes también se hagan una idea y puedan entender la complejidad que tienen de pronto estos casos, que incluso cuando parecen cerrados hay alguien que de pronto puede encontrar más información y vuelve el caso, ojo, no un caso que sea negado o que sea manipulado o que sea directamente falseado, sino que encuentra otras aristas que, como bien digo, hacen que el caso tome un halo de misterio mucho más grande que el que ya de por sí tenía, Jarriot. Exacto, mi querido Nolosí. ¿Te parece que escuchemos el audio que nos compartió don Sergio? Exactamente, Jarriot. Adelante con esos audios. Del caso, yo me enteré leyendo el libro de Antonio Rivera, Encuentros con humanoides. Recordemos que este caso se produjo en el año 67. Y es bastante curioso por varias circunstancias. Se da en un contexto rural, los humanoides saltan aparentemente y como que entran de cabeza, un aparato muy extraño, en fin, esto ha dado mucho de qué hablar. Y Antonio Rivera se la juega por la tesis de la inocencia de los testigos, que para él siempre fue un dato fundamental. Sobre la famosa inocencia de los testigos, si es que son niños, yo tengo mis serias dudas en realidad. Pero bueno, ese era una especie de lema para Antonio Rivera. La verdad habla por la boca de los simples, en fin. Más aún que se trate de niños campesinos, pastores, ¿no? Incluso él mismo lo dice, como los niños pastores de Fátima. Tiene mucho de eso. La confianza quizá excesiva de Antonio Rivera en el testimonio, pero no deja de ser un caso extraordinario. Curiosamente, un autor escéptico como Thierry Pinvidic analizó extensamente este caso en un trabajo que se publicó por primera vez en el año 90 en una revista. Comunicaciones se llamaba. Y el título en francés es como raro, algo así como OVNI, un caso que la vida dura, que la vida perdura, algo así es. Y pese a su escepticismo, Pinvidic concluye que le parece bastante enigmático el asunto y que no se ha llegado a una explicación, lo deja abierto el caso. Eso es bien curioso. Y demuestra también una gran honradez intelectual de Pinvidic. Siempre se ha vuelto a ese caso. De hecho, me acaba de llegar un libro súper reciente de Eric Surquier, que se llama Revelaciones ufológicas. Surquier es un ufólogo francés de la vieja jornada de la paraufología, uno de los
paraufólogos importantes de los 70 que participaban en esa, la revista de los platillos volantes. Y Surquer, bueno, vuelve a la ufología en los 2000, en la década del 2010 en realidad, luego de mucho tiempo de haber estado alejado, vuelve. Y aborda este caso porque tiene extensos catálogos de humanoides, eso es lo que caracteriza a Surquer. Me llama la atención que Surquer vuelve sobre el asunto tratando de llevar agua a su molino, porque es un caso bastante magoniano, bastante paraufológico. Tiene elementos que podríamos calificar de, entre comillas, absurdos, pero son esos elementos los que alimentaron la ufología del hexágono durante tanto tiempo. Y hace la reconstrucción de los seres que no tienen nada que ver con la que conocemos. Bueno, las palabras de don Sergio Sánchez, como siempre, primero que nada agradecerle, mejor dicho, a él por esta comunicación con la nave, y siempre palabras que enriquecen desde todo punto de vista la opinión de cada uno de nosotros respecto a la ufología y también respecto a tener nuevos datos. Como yo mencionaba hace un rato, Yarriot, Antonio Rivera, en uno de sus libros, donde hace prácticamente una especie de catálogo con encuentros con humanoides, narra esta arista que también mencionábamos al inicio de este relato, que tiene que ver con la credibilidad que se le da sobre todo a un relato que tiene que ver con menores de edad y en las circunstancias en las que se da, incluso hace ese paralelo con la aparición de la Virgen de Fátima y los niños que tuvieron este encuentro con lo desconocido. Respecto justamente a ese tema, don Sergio nos hace esa puntualización, ¿no?, de lo que implicó el caso, de las características de los seres, y de que a pesar de que tiene estas características de lo absurdo, como muchos o prácticamente todos los casos con encuentros con humanoides la poseen, también se sustenta bastante en el tiempo, y ha sido uno de los casos que dentro de la oleada del 54 y de la casuística que tiene que ver con encuentros con humanoides en Francia propiamente, ha sido uno de los que más ha perdurado en el tiempo, tal vez no tan conocido, por ejemplo, como el de Rosalotti respecto, bueno, ese fue en Italia, pero me refiero a la casuística en general, ¿no? Tal vez no con esos reflectores, por alguna manera decirlo, pero sí que ha permanecido como uno dentro de los inexplicados por esta última parte que mencionábamos, incluso donde estaba el J-Pine dentro de la investigación. Así que creo que este último énfasis que nos comparte don Sergio Sánchez, creo que reafirma un poco también todo lo que tiene que ver con las investigaciones que vinieron después. Lo que pasa es que efectivamente hubieron investigadores que narraron que los humanoides, tal cual se menciona en el relato original, al parecer con apreciaciones que se hicieron más adelante de manera acuciosa, mencionaban que los seres no tenían estas características tan tradicionales dentro de la ufología, sino que también se acercaban más bien a seres que tenían que ver como con la oscuridad, seres más bien oscuros, que no tenían rasgos tan humanoides o extraterrestres como los conocemos. Entonces, desde ese aspecto siempre la ufología nos va a dar pie también, uno, a desconfiar tal vez de cómo se dice lo que se vio, que es algo que me quedó muy muy grabado dentro de los libros que ha escrito Sergio Sánchez y que he tenido la oportunidad de leer, porque la ufología francesa justamente hace eso, hace ese hincapié, ¿no? Invita un poco a desconfiar, no a desconfiar desde el punto de vista de que no sea cierto, sino que a indagar un poco más y desde esa trinchera, digamos, poder abordar el tema un poquito más, tal vez de manera más profunda. Y justamente investigadores que tuvieron que ver más bien con el ala de los escépticos, no negacionistas, sino escépticos, encontraron estos detalles que, como yo mencionaba en el anterior relato, Yarriot, hacen que el caso se vuelva todavía más difícil de descifrar. Exactamente, y que aún sea considerado como un caso abierto. Mi querido Norosí, bueno, yo creo que con eso ya estaríamos. Agradecerles a todos nuestros podcast de escuchas por las visualizaciones, es cierto, en YouTube, o las escuchas en Spotify. Invitarlos a que nos sigan ahí escuchando. Ya nos quedan solamente 2 personas para completar los 1000 ahí en YouTube, así que muy agradecidos por ello. Por mi parte, yo me despido, mi querido Norosí. Exactamente, Yarriot, a estar ahí muy atento a las novedades, también ahí como cierre, estar muy atento también a la publicación que prontamente estará también trayendo hacia la literatura ufológica nuestro amigo Patricio Abusleme con el polémico caso de la Isla Friendship, donde este autor chileno, autor de La Noche de los Centinelas y OVNIs desde Chile, nos da esta última entrega que él mismo dice que cerrará su participación dentro de la ufología con esta entrega que
al parecer va a develar de alguna forma el mito que se ha construido dentro de la ufología con el tema de la Isla Friendship. Así que también ahí pasamos el dato ahí para que estén atentos todos los amigos que nos escuchan. Escríbanos qué les pareció más que el caso, esta nueva forma de compartir el caso, esta instancia que hemos creado para, a través de la tecnología, poder unir los relatos hasta ustedes y narrarlos desde esta perspectiva. También escríbanos para que tengamos esta retroalimentación y podamos seguir creciendo. Me despido, Jared, diciendo lo que siempre comentamos en los cierres. En Nave Nodriza no se afirma ni se niega, se investiga. Hasta la próxima.